Señoras y señores, buenos días todos, bienvenidos. Gracias por estar en Periodismo y Sociedad. Hoy contamos a 11 de abril, año 2022. Con el doctor Alfredo Polanco lo recibimos hoy y para dar la bienvenida formal, Andrés Matos Licho. Gracias, buenos días a todos los que nos sintonizan como cada día y mejor cada lunes en este espacio que trae el doctor Alfredo Polanco con esas cátedras, con esa sapiencia de salud, de esas orientaciones preventivas, sobre todo en este inicio de Semana Santa, de la Semana Mayor, que requiere de mucha prudencia, de mucha conciliación familiar y de que asumamos la pasión de Cristo como parte de nuestro diario vivir. Esa capacidad de perdón, esa capacidad de conciliación, esa capacidad de solidaridad que nos caracteriza como seres humanos. Buenos días, doctor. Buenos días, Licho. Buenos días, Gregory. Buenos días a nuestro público. Hoy, un lunes 11 de abril, bastante despejado, pues ya no están los escolares. Me sorprendí esta mañana cuando salí que no hay prácticamente muchos vehículos. Iniciando, en el día de ayer inició la Semana Mayor, Semana Santa, donde ya muchas personas, a partir del pasado viernes de Dolores, como le llaman, ya comenzaron a salir a las diferentes ciudades del interior, y como vi un reporte en las diferentes Semanas Santas, se desplazan alrededor de 4 millones de personas a diferentes lugares, y por ende es importantísimo nosotros tratar un tema que tiene que ver con esto. Es básicamente sobre los eventos de tránsito, que unos le llaman accidentes de tránsito, pero bueno, son situaciones que se presentan y que cada día traen como consecuencia muchas muertes, y tenemos que tratar este importante tema, ya que hoy inicia la semana laboral y vamos a ver cómo damos algunas medidas preventivas sobre lo que son los eventos de tránsito. ¿Por qué, doctor Polanco, son más notorios en estas épocas festivas los accidentes de tránsito? Puede ser por los operativos que se hacen y hay por ejemplo, una conferencia de prensa para indicar las estadísticas de cuántos accidentes ha habido, cuántos heridos, cuántos fallecidos, o verdaderamente son cantidades diferentes a los accidentes que se producen en cualquier semana normal. Son más, pues recuérdese que en Semana Santa, igual que en las Navidades, se desplazan más cantidad de personas en vehículos de motor, y por ende se incrementan los accidentes de tránsito. Por ejemplo, la Oficina Nacional de Estadística tiene todos los datos. No es que sea más notorio, es que son más. Por ejemplo, en el día de hoy salió en un medio impreso que en las últimas 10 Semanas Santas han fallecido más de 260 personas, y la mayoría, o sea, el 85%, es producto de los accidentes de tránsito. O sea que nosotros tenemos, por las estadísticas, las semanas, los días, las horas del día en los cuales hay más accidentes de tránsito. Está demostrado que el día, por lo menos en República Dominicana, de más accidentes de tránsito es el domingo. El segundo día es el lunes. Luego tenemos el viernes y el sábado. O sea, esos son los 4 días, pero más el domingo y el lunes. ¿Cuál es el horario de esos accidentes de tránsito con mayor frecuencia? En las noches. O sea, y tiene toda su explicación. Y de ahí la importancia de nosotros contar con estadísticas adecuadas. ¿Por qué? Porque ya nosotros sabemos cuáles son las posibles causas de esos accidentes de tránsito. Por ejemplo, para que se haya producido un accidente de tránsito, hay diferentes tipos de factores que pueden presentarse. Ahí tenemos el factor humano, que es el factor más frecuente, y vamos a detallar dentro de un momentito sobre eso. El factor mecánico y el factor climatológico. Por ejemplo, en República Dominicana
el factor climatológico en pocas ocasiones es responsable de eventos de tránsito. Pues aquí prácticamente hay un solo clima. Aquí no tenemos nieve. Aquí, por ejemplo, cuando hay un evento meteorológico, se avisa, se anuncia. O sea que el factor climatológico es poco frecuente. En nuestro país, el principal factor, como en todos los países, es el factor humano. Y ahí es donde nosotros tenemos que actuar. ¿Por qué? Por ejemplo, una persona bajo los efectos del alcohol no puede manejar. Sin embargo, muchas personas, por ejemplo, ahora mismo, que van a conducir para diferentes ciudades del interior, generalmente el que está al volante o en muchas ocasiones se olvida de que bajo su responsabilidad va toda una familia, muchas veces de 5 personas, otras veces es un conductor de un minibús, de un autobús. Sin embargo, tiene su trago al lado, cosa que no debe de ser. O sea que las autoridades deben de ser estrictas con eso, y aquí vamos a conversar sobre el alcoholímetro, que se pone de moda, pero luego desaparece. Y eso es bastante importante, porque una persona bajo los efectos del alcohol no debería de conducir. Los excesos de velocidad es otro factor bastante importante. Todavía hacen falta muchas señalizaciones en muchos lugares, porque, nosotros vemos en muchos lugares donde dice que hay control, o sea, que están los radares, pero se te pasan kilómetros sin tú ver cuál es la velocidad máxima. Y mira una cosa, en Estados Unidos o cualquier país del mundo, usted llega y usted ve velocidad máxima y velocidad mínima. Por ejemplo, cuando usted va por la carretera del Nordeste, por ejemplo, a Samaná, Anagua, que es una autopista bastante buena, pero solamente tiene 2 carriles, uno de ida y de vuelta, pues usted ve conductores que van a 40 kilómetros por hora en áreas donde debe de ser por encima de 60 o 70 kilómetros por hora. Ese corredor tortuga provoca también, es causa de provocar accidentes de tránsito, porque el otro que viene detrás, que viene desesperado porque el que viene a 40 y sin embargo hay muchas curvas y dice que no rebase, pues muchos se atreven a rebasar y ahí viene el accidente de tránsito. O sea que no solamente podemos penalizar al conductor por exceso de velocidad, sino por defecto, porque ese hace que, por ejemplo, yo fui recientemente a Anagua y traía a un conductor una cola larguísima de más de 20 vehículos detrás, y yo venía detrás y yo no me atrevía a rebasar hasta que no encontré un lugar, pero otros hacen y rebasan y viene la colisión. El uso de los celulares, por ejemplo. Oigan, pero doctor, sí. mire, yo quiero agregarle algo. La conferencia es suya, Sí. pero no quiero pasar por alto porque el que está viendo el programa lo conoce y lo sabe. Si bien usted identifica al conductor como el que produce los accidentes por manejo temerario, ebrio, todo un mal manejo, también está la responsabilidad por omisión de la autoridad que permite la alta velocidad de ese conductor, la autoridad que permite el manejo temerario de ese conductor, que ese vehículo normalmente pesado ande sin luces traseras funcionando, la situación, el estado de las gomas lisas, camiones con gomas lisas, vehículos con gomas lisas. Y en el caso de los motoristas, muchas veces 3 y 4 en un motor, sin cascos, con con un manejo que no respeta luces, que no respeta ningún tipo de señalización de tránsito. Entonces, la autoridad que mira para el lado, que se hace de la vista gorda con eso, y que también muchas veces no puede contener porque ellos son menos que los infractores, también son responsables de los accidentes de tránsito. Quería hacerle esa acotación. Exacto, y ahí recuerdo sobre las patanas, los vehículos pesados, que hay una ley que establece que deben de ir a la derecha siempre. Sin embargo, en los primeros años que se puso esa ley, iban a la derecha. Ahora usted la ve, por ejemplo, en esta calle de 3, 4 carriles, que se van lo más a la izquierda posible. Entonces, todas esas
son situaciones que dependen mucho de la persona. O sea, conlleva a errores humanos. Habíamos dicho también sobre el uso de los celulares, que es bastante frecuente, y por eso cuando a usted le ponen una multa por eso, usted debe de estarse tranquilo, porque usted ha puesto en riesgo a muchas personas. El conducir sin dormir adecuadamente, o sea, las estadísticas están claras. Si usted tiene que ha dormido menos de 3 horas, la posibilidad de un accidente de tránsito se incrementa muchísimo. Por eso usted ve que en Estados Unidos esos conductores de camiones es obligatorio que tienen que pararse. Lo ideal es que usted descanse por lo menos 7 u 8 horas. Sin embargo, aquí no hay regulación con eso, lamentablemente, y todos esos son factores que conllevan al riesgo de accidente de tránsito. Vámonos con los motoristas. Por ejemplo, las competencias que nosotros vemos en la autopista Las Américas, en el kilómetro 30-34, la autopista Duarte, a la vista de todos, los sábados, domingos, los viernes, esa competencia. Sin embargo, si no hay un operativo, que esté agarrando a los motoristas, ellos están compitiendo, lo vemos todos los días. Entonces, ok, ¿qué trae como consecuencia esto? Que haya una gran cantidad de muertes por accidentes de tránsito. Es importantísimo, le voy a mencionar las estadísticas del año de la pandemia, que cualquiera cree que en ese año no fallecieron muchos pacientes. En el momento del accidente in situ, como se le llama, fallecieron 1.734 personas, solamente en el 2020. En el momento del accidente in situ, como se le llama, donde la mayoría eran motoristas en unas edades entre los 15 y los 35 años. Miren, pero ¿qué sucede? Solamente nosotros prácticamente vemos el paciente que muere en el momento del accidente. Ahora bien, nosotros que estamos en los centros de salud, que estamos en los hospitales, vemos las escenas que desgarran, son desgarradoras, cuando esa madre que piensa que su hijo de 18 años estaba en la escuela, ese niño de 15 años estaba en la escuela, sin embargo estaba compitiendo, pero yo lo mandé para la escuela. No, estaba en una competencia y ahora ese paciente tiene un trauma craneoencefálico severo, que está en una ventilación mecánica. Ese paciente tiene una lesión medular, que va a quedar parapléjico o va a quedar cuadripléjico. Eso es paciente que tiene fractura de costilla, un paciente que tuvo una lesión abdominal cerrada, que hay que abrirlo porque tuvo lesión a nivel de diversos órganos. Entonces, muchos de esos pacientes que llegaron vivos al hospital mueren o en los próximos días, semanas o meses. Entonces, no tenemos las verdaderas estadísticas porque, por ejemplo, mire lo que ocurre con frecuencia. Que un paciente tuvo un accidente de tránsito hoy, se ingresa, trauma craneoencefálico severo, se extuba a los 15 días, se continúa en sala durante 15 días más y se le da de alta al mes. ¿Qué ocurre? Que ese paciente tuvo lesiones abdominales importantes a nivel del craneoencefálico también, se le realizó una gastrostomía, tiene sonda suprapúbica, tiene 50.000, y ese paciente a los 2 o 3 meses muere. Cuando se llena el acta de defunción, cometemos el error de poner que el paciente murió por una sepsis, un choque séptico, una infección generalizada. Pero en un acápite que tiene el certificado o acta de defunción que dice si estuvo relacionado con accidente de tránsito, y por eso nosotros hemos tenido que hablar mucho siempre con todos los médicos que llenan las actas de defunción, pues debo recordar que duré muchos años siendo directivo de un hospital de trauma y siempre teníamos ese problema. No se registra esa muerte como que la causa directa de esa muerte, ¿cuál fue? Fue el accidente de tránsito. Aunque hoy el paciente falleció por una infección generalizada, una sepsis, o por una desnutrición, porque lógicamente tenemos un paciente con un trauma craneoencefálico severo y tenemos que alimentarlo por una sonda de gastrostomía, el paciente se desnutrió, se murió, pero la causa primaria que conllevó a la muerte de ese paciente fue el accidente de tránsito. Entonces,
las escenas, por eso en el Hospital Traumatológico Negras Lora, excelente hospital, ha servido de ejemplo para muchas escuelas, para muchas familias que han llevado a los estudiantes, muchas escuelas, colegios han llevado a los estudiantes a, por ejemplo, a visitar ese hospital de trauma para que puedan no ver a los pacientes así, sino se le han dado charlas sobre lo que son los accidentes de tránsito a los motoristas, por ejemplo, para que vean qué significa un hospital o un accidente de tránsito. Esas estadísticas... Doctor, la semana, escúchame, Gregory. Nosotros entrevistamos a el director del programa de prevención de accidentes del Ministerio de Salud Pública. Ok. Él nos dio estadísticas, dice que por año, en el año entero mueren unas 3.200 personas por accidentes. Sí. Y él los detalla por edad. Él dice que entre 19 y 35 años. Correcto. Está más del 40% de los que mueren. Pero él dio un dato importante. Él dice que el promedio de gastos del Estado, esto no es porque lo tomemos por la vía económica, pero que el promedio de gasto del Estado por una persona que se accidenta y que dura 15 días o más en el interno, ingresado, supera entre los 700.000 a los 10 millones de pesos. Gastos del gobierno de un hospital. Sí, así es. Recuérdense, un día de intensivos, sobre todo en una unidad de trauma, corresponde un solo día a más de 60.000 pesos. Y a veces usted dirá, pero ¿y cómo es posible? Óigame, es un paciente que tiene múltiples cantidades de medicamentos. Ahí tenemos los antibióticos, tenemos los medicamentos que deben de mantenerlo sedado al paciente. Tenemos, porque hay que cuantificar todo, los honorarios médicos. Muchos de esos pacientes hacen, por ejemplo, insuficiencia renal aguda y hay que dializarlo. Esos pacientes, lógicamente, algunos logran recuperarse y por eso muchas personas dicen, pero ven acá, ¿y dónde están esos 60.000 pesos, 70.000 pesos? Lo que pasa es que es un paciente que tiene que estar, el de intensivo, cuidado las 24 horas del día, siempre con un médico especialista, siempre con 2 o 3 enfermeras, siempre con soporte, porque hay que hacerle diferentes tipos de estudios, radiografías, tomografías, etcétera. O sea que por eso es que muchas veces un paciente que tiene la cobertura de 1 millón de pesos, duró más de 2 semanas, venció la cobertura del seguro. Y entonces todo corre ¿por quién? Por el Estado Dominicano. O sea que, como dice Licho, no solamente es, claro, lo más importante es la recuperación de una vida, pero tenemos también que ver lo económico, porque ¿qué ocurre cuando este paciente va a la casa? Que esa esposa joven, que tiene a ese joven de 21 años, que tuvo un trauma craneoencefálico severo, o que tuvo una lesión medular, va a tener que alimentar a ese paciente hasta que él se recupere. Y muchas veces no se recupera. O sea, por eso nosotros vemos ya que quien toma las riendas muchas veces de ese que era cabeza de familia es la madre o el padre de ese paciente que tenía un hogar, que tenía 3 hijos. Entonces, por eso habíamos dicho anteriormente que nosotros como médicos vemos escenas que son verdaderamente desgarradoras y que, por ejemplo, cuando hemos dado charlas a los motoristas, ya que sabemos que la mayoría de los accidentes de tránsito, sobre todo en República Dominicana, es a consecuencia de los motoristas, pues se quedan a veces que lo piensan de verdad. Pero lamentablemente tenemos que seguir insistiendo. Afortunadamente, debo decir que han disminuido un poco las muertes por accidentes de tránsito, pero es como dice el dicho. Mencioné las estadísticas de los que mueren en el momento. En el 2020, 1.736. Pero generalmente son más de 3.000 los muertos que ocurren por año por accidentes de tránsito, porque los otros que logran ser registrados, que se mueren ya en los primeros días, pues eso se suma a las estadísticas. Lo que yo digo que no se suman son los que mueren meses después, que son muchos,
porque la mayoría de esos pacientes que quedan cuadriplégicos, parapléjicos con trauma craneoencefálico severo fallecen 2 o 3 meses después y no son registrados como muerte por accidente de tránsito. De manera que nosotros tenemos que hacer un llamado a la concientización, las personas que, como dije anteriormente, se desplazan alrededor de 4 millones de personas, 4 millones, y eso está en las estadísticas, que se trasladan de una provincia a otra. Entonces debemos de nosotros velar porque el que vaya conduciendo tiene que ser una persona bastante responsable, tiene que saber que lleva vidas, de él dependen muchas vidas, y no solamente las vidas que lleva con él en su volante, sino que puede ocasionar accidentes de tránsito chocando a otros. O sea que muchas veces yo no solamente acabo con mi familia, sino que soy responsable de provocarle accidentes de tránsito a otros. También en República Dominicana se han detectado casos de accidentes de tránsito producto de animales. Por ejemplo, cuando embisten un toro, un caballo, que es importantísimo llamar la atención en esa zona de la carretera del Nordeste. Por suerte hay avisos, pero hay ocasiones en que se cruzan los animales y han chocado con motoristas. Pues hemos recibido algunos pacientes con ese tipo con lesiones producidas precisamente porque un motorista chocó con un caballo, con un burro, con un chivo, etcétera. O sea que es importante, sobre todo ahora que las carreteras en esta semana van a ser tan transitadas, que usted tenga cuidado con sus animales, que lo tenga por ahora, aunque sea en esta semana, que lo tranque, porque usted puede ser responsable por tener a un animal suelto de un accidente de tránsito. Usted puede ser responsable de varias vidas, en este caso, provocar la muerte. Bueno, doctor, usted me dijo que yo tenía que hablar mucho. Sí. Esta semana es una semana donde los esfuerzos de las instituciones se van a mancomunar para actuar de manera conjunta, Defensa Civil, Cruz Roja, todo a través del COE que dirige el general retirado José Juan Manuel Méndez. Correcto. Cada departamento va a estar. Yo les adelanto que ya ha habido una mejoría sustancial en la calidad de las vías, la infraestructura vial. La mayor parte se ha colocado mucha iluminación, se han reparado bastante las vallas New Jersey, que muchas habían sido deterioradas por choques, por desaprensivos que querían robárselas y una serie de cosas. Hay una vigilancia que va a estar de la asistencia vial de Comipol, que ha sido aumentada en más de 600 agentes. Recientemente se graduaron unos 250 la semana antes pasada, civiles preparados solo para dar asistencia vial, más de 300 que habían sido asignados, unos 340 vehículos adicionales a las que habían, y 6 carreteras secundarias que fueron anexadas a la que ya estaban, porque antes solo estaban las autopistas, las carreteras troncales, como le llaman, las principales. Correcto. A estas se les agregó algunas que tienen balnearios que son siempre visitadas por muchos ciudadanos. La DGC va a estar bastante, muy presente y con una visión y una responsabilidad de intolerancia que ha dado el presidente de la República en una reunión que hizo con todos los organismos, para que la velocidad que pase, o sea, nadie quiere caer preso, pero va a haber una prevención cada cierta distancia donde se le va a señalar la distancia, la velocidad a la que debe ir. Y cuando pasa un tramo con esa alta velocidad, si usted no la baja, usted va a caer en manos de la DGC y posiblemente a usted le incauten el vehículo porque usted no esté en condiciones de tomar.
se va a vigilar bastante la condición de alcoholismo en los que están conduciendo, tanto para el regreso como para ir. Y va a haber, repito, aumentada la presencia de los agentes de la DGC, que es el organismo que tiene que ver con las multas, porque Comipol no puede asignar multas, no puede multar a ningún conductor, pero sí Comipol va a asistir a los que sufran accidentes, desperfectos en las vías públicas. El jueves habrá una declaración conjunta de todos los organismos, pero ya desde hoy, desde el viernes, ha estado ya en funcionamiento un amplio operativo por eso. Obras Públicas estaba construyendo o está construyendo algunos pasos peatonales. No son tantos, pero esos pasos peatonales elevados se van a abrir para que haya mayor facilidad de tránsito de manera provisional, para que el tránsito sea más fluido en las grandes autopistas. Y se va a ser vigilante con los cruces ilegales, que es donde mayor accidente ocurren. Los cruces ilegales que improvisan los conductores, muchos son viejos, pero ya se han cerrado cerca de 80 o 90 en todo el país. Es decir, que las medidas van a ser drásticas y va a haber, las autoridades van a estar entre jueves y domingo supervisando las carreteras. Este va a ser una Semana Santa donde muchos funcionarios del gobierno no tendrán las facilidades que han tenido de compartir la festividad. Van a estar en trabajo y eso es importante. Bueno, bastante importante, pues nosotros los médicos por años siempre hemos estado en los operativos tanto de Semana Santa, Navidad, Año Nuevo, etcétera. O sea que es bastante importante que otro segmento de la población ahora mismo esté siempre pendiente. Algo que me llama la atención, creo que el operativo comienza a las 12 del mediodía del jueves y concluye, si no estoy claro, a las 6 de la tarde del domingo. Pero hay un dato muy importante. El retorno es algo de lo más importante y tomar en cuenta que la mayoría de los accidentes de tránsito ocurren los domingos y la hora más frecuente de accidentes de tránsito es en la noche. Entiendo yo que ese domingo debería de ser mucho más largo el operativo. ¿Por qué? Cuando están fuera del operativo, que la gente sabe ya, el público, hay gente que espera inclusive que pase el operativo para venir posiblemente más tranquilo, para no involucrarse en el carreteo. Entonces ahí viene el problema. Yo revisé todas las estadísticas de los meses de más accidentes de tránsito, los días, las horas donde más ocurren, y ocurre mayormente en las noches, ni siquiera es en las madrugadas. O sea que a eso de las 7 de la noche hasta las 11, y sobre todo los domingos, es donde ocurre. Entonces, por algo, uno evalúa las estadísticas. ¿Para qué? Para uno ver a qué hora ocurre más un evento, qué día ocurre más un evento, para plantear lo que son las medidas preventivas. O sea que eso sí me llamó bastante la atención y eso está al libre acceso a la información. O sea que es importante que la población vea, entre a la Oficina Nacional de Estadística y pueden ver todos los datos que, miren, son bastante interesantes, pero nosotros a veces hacemos las preguntas sin saber que todo está en un portal, todo está en un portal. Por eso yo siempre trato de buscar las estadísticas que son bastante importantes. Miren, por ejemplo, Estados Unidos, como yo lo digo, es el país de las estadísticas. Hacen las estadísticas, pero ¿para qué? Para ver dónde está el problema. ¿Para qué? Para tratar de solucionarlo. Y eso me gustaría que ocurriera con nuestro querido país, República Dominicana, que las estadísticas no solamente sean para que estén ahí, sino para nosotros aplicar las medidas del lugar y evitar, o decimos, bueno, en tal año disminuyeron las muertes que eran los domingos y a las 8:30 de la noche porque se hizo tal o cual cosa. O sea que es bastante importante tomar eso en cuenta. Comipol tiene una aplicación. Sí.
es fácil de entrar. Se llama App Asistencia Vial. Okay. Y usted introduce el número de su cédula y ahí va a salir un par de llamamientos donde usted va a decir qué le ocurrió, qué desperfecto tiene su vehículo o qué accidente, si tuvo un accidente. Y también va a aparecer el lugar donde usted se encuentra. Y usted de una vez va a ser asistido por esa app. No necesariamente tiene que hacerlo el que sufre el accidente, no, claro, sino cualquier ciudadano que esté pasando por ese lugar puede acceder e informar del accidente mediante esa app que ha habilitado la Comipol, el Ministerio de Obras Públicas, el ministro de Línea Ascensión, que se le ocurrió esta brillante idea en ese caso. Bien, y como ya sé que el tiempo es oro y corto, tenemos que decirle, por ejemplo, que si usted está en un área y usted visualiza un accidente de tránsito, ya Licho dijo, entrar a esa aplicación, pero también usted tiene un teléfono que con o sin batería, perdón, con batería sí, con o sin SIM, usted puede llamar al 911, usted puede llamar y usted va a ser atendido rápidamente. Yo pasé la semana pasada por un lugar donde estalló un tanque, estaba llenando un vehículo de gas y llamé inmediatamente, me paré frente un poquito retirado y llamé y llegaron seguido el 911. O sea que usted puede llamar, no solamente, porque muchas veces queremos solamente ser unos mirones y hacer nada. Oiga, usted fue el primero que pasó por el área, llame, porque eso es lo que decimos siempre en emergencia. Usted tiene que, aunque usted vaya a auxiliar, usted tiene lo primero que hacer es llamar al 911. O sea que ese es mi llamado para esta Semana Santa y que le sirva a muchas personas que yo sé que están viendo el programa y que van a compartir este programa durante toda la semana, porque nosotros hacemos la reproducción a través de Licho, que siempre lo tiene y eso lo ven muchas personas. Gracias, doctor. Gracias. Doctor, bueno, pues ¿ya comió sus habichuelas con dulce? Ahorita voy a comer, no, el miércoles me la tienen. Ya. Como que se la han dilatado, doctor. ¿Qué pasó ahí? Se la han dilatado. Sí. La habichuela con dulce se consumen después del miércoles, después del jueves. Sí, no, el viernes Dolores, es el primer día. Lo que pasa es que yo no entiendo qué tiene que ver Gregory con eso. Le gustan su habichuela con dulce. Bueno, yo he comido tres veces y ya yo comí. Bueno, pues el próximo lunes vamos a estar presentes esperando que hayan disminuido los eventos de tránsito. Vamos a esperarlo a todos el lunes y que todos estén en salud. Muchas gracias. Nos vemos el próximo lunes. Gracias. Te vamos a una pausa y volvemos. Ok. Bien, hoy me topo con una información de que en San Pedro de Macorís las autoridades de salud pública prohibieron la celebración del tradicional gagá, costumbre de origen, por lo menos aquí en República Dominicana, la practican los ciudadanos haitianos y ha sido prohibido por las autoridades de salud pública. No entiendo cuál será la motivación concreta sobre el particular. Bueno, aquí lo dice. Bueno, no identifica. Fue el director provincial de San Pedro de Macorís de Salud Pública, el doctor Juan Ramón de los Santos. Dijo que si los grupos quieren dirigirse a otras partes fuera de la ciudad a celebrar su gagá, lo pueden hacer, pero en vehículos, no a pies. Bueno. Será por asuntos de COVID, de que no haya concentración de personas. Parece que, pero ya eso ha sido
Eso lo autorizaron. Ya él tiene que dejarlo que eso fluya, porque eso es un asunto de una expresión cultural, de una diversidad que no se había expresado nunca. La Romana es el pueblo, es la provincia que tiene la mayor diversidad religiosa del país. Es más, la mayoría de los romanenses son protestantes. La mayoría. Tienen diferentes denominaciones religiosas y eso parece un absurdo lo que ocurrió con ese señor, el director de ese médico. Gracias a Dios que las autoridades devolvieron esa disposición y las personas se volvieron a expresar así con la expresión del gaga, que es una expresión, repito, cultural de mucha gente en este país. Bueno, pues entonces, aclarado ese punto, llegamos a una Semana Santa muy diferente a la de 2021 en el aspecto precisamente de la salud pública, porque la participación de personas con COVID en estos momentos es casi nula en República Dominicana. Diariamente se reportan 40, 50, 30 casos a nivel nacional y podemos decir que en esta ocasión uno entiende que tendremos una celebración de Semana Santa, porque lo que se hace es que se celebra, se va a pasear, los hoteles se llenan, o sea, la connotación de Semana Sagrada es para los feligreses, quienes participan en las iglesias, pero se aprovecha en el sector laboral para tomarse varios días de vacaciones y aprovechar e ir al interior, normalmente a visitar familiares o, como dije, a un hotel. En esta ocasión, reitero, habrá mucho menos, considerablemente menos incidencia del COVID-19. Se pasan días y ya uno ni se recuerda de dónde venimos hace apenas unos meses, unas semanas. Y no me canso de mencionarlo acá en el programa, de que hemos sido privilegiados primero por la providencia y después por la actuación de las autoridades, el contar con las vacunas necesarias, y la batalla hasta ahora se ha llevado a favor de nuestro país. Tenemos una población muy poco afectada por esta enfermedad, que, por ejemplo, hay provincias de China que son miles los casos de contagio diario. Ayer en Brasil el reporte fue de unos 5.000 y tantos contagiados. Una cantidad muy pequeña en comparación a los niveles de contagio que tuvo ese país en determinado momento, pero se cuentan por miles. Miles, aunque sean poquitos, se oyen mucho. Y como digo, nosotros tenemos muy poquitos, las personas que tienen necesidad de ventilación artificial, intubados, son menos de 20 a nivel nacional. Tenemos alrededor de 27, 28 días que no ha fallecido alguien producto de COVID en República Dominicana. El porcentaje de contagios, el porciento de las pruebas realizadas en las últimas 4 semanas es menos de 1%, anda en 0.8. O sea que la batalla hasta ahora la tenemos con gran ventaja, Esperemos que no ocurra nada imprevisto con el malvado virus, que no es de confiar. Bueno, también hay que esperar que, como es una fecha en la que el presidente dispuso ya que
se dejara de usar la mascarilla. También mucha gente se va a asociar y se va a congregar. El distanciamiento es evidente que será un poco violado. Entonces, la gente se va a acercar a eso. La gente se va a desahogar porque quizás es la primera Semana Santa libre en los últimos 3 años en esa parte. Estemos preparados para eso. Duramos como una semana que nadie falleció por COVID. La última semana fue bastante exitosa en eso y pudiéramos pensar que hemos ganado esa batalla, pero todavía falta. Sí, acabo de mencionar que tenemos casi un mes, más de 25 días, que no hay un solo fallecimiento. O sea, tenemos más de 3 semanas sin fallecimientos. Correcto, correcto. Yo espero que eso sea así. Quiero pasar a la parte que tiene que ver con las actividades del presidente ayer. Se la pasó en la provincia de Santo Domingo el sábado y el domingo. Y la verdad es que tenemos un presidente que disfruta más estar trabajando, estar cerca del pueblo, en otra cosa. El sábado tenía 14 actividades que desarrolló en el Gran Santo Domingo. Estuvo en Invivienda, inició el proceso de pavimentación de ese barrio. 27 años tenía ese barrio en Vivienda y nunca le habían pavimentado las calles, Grego. 27 años. Bueno, pues ya se inició. Hay contentura y hay contentura. Ojalá tú puedas ver cómo estuvo la contentura. Está el agua, se le fue y supervisó ya la instalación de las tuberías a través de la casa. Repartió unas miles de tarjetas de solidaridad y de préstamos por la banca solidaria, préstamos para familias y para pequeños empresarios desarrollar labores así. También fue muy notorio. Ayer estuvo en Santo Domingo Norte y parte de lo que fue Santo Domingo Este supervisando trabajos de las distintas instituciones. Y se pasó el día el presidente en la calle. Es ciertamente un ejemplo que tenemos de trabajo. Los presidentes dominicanos, ninguno ha decidido tomarse un día de descanso en la semana. Ojalá eso cambie un día porque verdaderamente el organismo necesita un relax, un espacio de acotejamiento, de equilibrio. Pero someter un organismo humano día por día al trabajo intenso, porque el trabajo de un presidente no es como el trabajo. Yo puedo trabajar los 7 días, pero nada que ver en comparación a las responsabilidades y a la tensión y el estrés que hay en un presidente de la República y más un presidente de nuestro país, donde tantas necesidades y tantos requerimientos se les hace a los presidentes. Deberían tomar un día de ocio. No recuerdo cuál era el presidente, no sé si don Antonio, que utilizó varias veces la casa presidencial que está en Juan Dolio, me parece que fue don Antonio, o Sí, Jorge Blanco. Don Antonio. Sí. Ya. Y hay una casa presidencial en Juan Dolio. Sí, la ha usado, no solamente él la usó. No. La han usado muchos. Leonel fue de vez en cuando ahí a esa casa. Bueno, no sé si, creo que bien. Danilo. Bueno, mira, ayer con la tensión que hay
en la psiquis del ciudadano que vive en Estados Unidos ante la eventualidad de un atentado, pues vimos una muestra en Times Square donde estaba reunido el público que normalmente va allí a visitar este icónico lugar de la ciudad más renombrada del mundo, New York. Pues estaba todo normal y de un momento a otro se escuchó una fuerte explosión. Imagínense ustedes, se escuchó la explosión, no se supo de dónde vino la explosión, qué era, y pues las miles de personas que estaban en esa esquina de New York, pues salieron despavoridas y dejaron el limpio del lugar en apenas unos segundos. Resultó que fue una alcantarilla de gas. Esto es usual que ocurra, que se concentra el gas subterráneo. La ciudad de New York está de manera subterránea cruzada por líneas de gas que abastecen el gas que se utiliza en las casas y en los edificios, y usualmente ocurren estas explosiones. Normalmente no ocurren daños humanos, y así fue ayer, no hubo ningún herido, pero el estruendo que produjo esto se escuchó, mira, muy atento con el comentario que hago, Ángel, está pasando las imágenes de las personas cuando escucharon el sonido, que no identificaron qué era lo que estaba pasando. Después, por supuesto, se aclaró y todo volvió a la normalidad. Es sinónimo, como dije al inicio, de lo atenta que está la psiquis, el subconsciente del ciudadano que vive en Estados Unidos ante cualquier situación anómala que se pueda interpretar o que se crea que es fruto de un atentado, porque ya conocemos qué ha sucedido en Estados Unidos. Pero en esta ocasión no fue nada que trajo daños, ni fue un atentado tampoco. Bueno, en Estados Unidos siempre va a estar esa alerta, por lo que nosotros tenemos que ver cada vez que pasen esas cosas como normal prácticamente. Se nos acabó el tiempo ya. Será hasta mañana entonces. Hasta tomorrow por tomorrow.